unidad 2. En esta unidad, que es la más grosa de la parte del plano, vamos a trabajar con las funciones que son específicas de la geometría que estamos trabajando, de la geometría euclidiana, y también vamos a agregar el axioma de paralelismo dentro de un buen rato, pero esta segunda unidad tiene que ver justamente con lo que hace que sea euclidiana la geometría que estamos trabajando. Los axiomas de la unidad 1 son más o menos compartidos por la mayoría de las geometrías que se trabajan, donde se acomodan un poco los conceptos de recta, de figura y de todo, adaptándose al universo en el cual se está trabajando, ¿sí? En otras superficies distintas que el plano, por ejemplo, en la geometría sobre la esfera, en las rectas, en vez de ser derechitas, son arcos de circunferencia, por ejemplo. Entonces, las geometrías, tanto euclidianas como no euclidianas, comparten todos los axiomas que vimos en la unidad 1, con excepción de la esférica en una cosita, pero esta unidad 2 nos va a caracterizar bien la geometría euclidiana. Entonces, y lo que caracteriza a la geometría euclidiana son exactamente el tipo de transformaciones que actúan entre los puntos del plano y, por supuesto, el axioma de las paralelas, que es el que diferencia la geometría hiperbólica y la geometría esférica de la geometría del plano. Bueno, vamos entonces, les recuerdo que las figuras que vamos a mirar son, o sea, lo que nos interesa con lo de las transformaciones rígidas es ver que hay figuras que se corresponden por una función biyectiva que conserva tamaño y forma. Y entonces, por ejemplo, de esta figura a esta, puedo pasar con una transformación que lo único que hice fue hacer control C, digamos, copiar, y la pegué por otro lado sin modificar mucho. En cambio, esta, y volví a hacer lo mismo, control C, pero usé la herramienta acá de giro, y entonces quedó un poquito movida respecto de la primera. Pero, como ya vimos, y les adelanto ahora, del otro día, componer transformaciones rígidas me permite también tener una única transformación rígida que pasa de una a otra. O sea, la realidad es que yo, para pasar de esta primera figura a la tercera, primero corrí y después giré, hice dos transformaciones, pero eso lo puedo entender como una única composición, y con lo que vamos a ver a lo largo de toda la unidad vamos a poder determinar cuál es esa única transformación que me pasa directo de esta a esta, sin pensar en, bueno, no es que, sin pensar en pasar primero a la flechita que estaba por acá, derechita, y después girar la composición de esas dos cosas, ¿no? Que también podría ser pensar que esta la pongo acá y después la giro. No, ya si achico no me queda bien. Bien, pero fíjense además que yo acá puse circunferencia y tres flechitas, ¿no? Y eso también me da la idea de juntarlas de acuerdo a las que son con las mismas características. O sea, estas dos
tienen en común que para pasar de una a otra uso una transformación rígida. Pero no puedo pasar con una transformación rígida de esta a esta, ¿sí? O sea, acá no hay una T que me permita eso, porque justamente las transformaciones que vamos a caracterizar tienen como condiciones que cosas alineadas van a cosas alineadas, o sea que una circunferencia por una transformación rígida se tiene que transformar en otra circunferencia, no en algo derechito, ¿sí? O lo mismo al revés, yendo de acá para allá, digamos, puntos que están alineados acá, como el A y el B, sus imágenes tienen que estar alineados como le pasa a este de acá, A' y B', pero no podría jamás pasar que la imagen por una transformación rígida de este sea una de las circunferencias que están dibujadas arriba. ¿Por qué? Porque estas transformaciones que estamos caracterizando me mantienen el tamaño y la forma, y una consecuencia de que las funciones que me interesan hagan esto es que justamente las figuras quedan clasificadas de acuerdo a las que permanecen con el mismo tamaño y forma, como estas dos que encerré acá, ¿sí? Esas dos figuras son congruentes, que siendo que es repaso ya lo podemos usar, y estas tres figuras que están acá son congruentes entre sí, pero una figura de acá no es congruente con una figura de acá, ¿de acuerdo? Entonces vamos a agregar en el día de hoy que la relación de congruencia entre figuras del plano es una relación de equivalencia, y ustedes no vieron todavía las propiedades de las relaciones de equivalencia porque se estudian en álgebra 2, pero es bastante claro de ver que sí estudiaron propiedades de las relaciones, que eso es lo que vamos a usar. Pero una consecuencia de las relaciones de equivalencia es justamente que se produce una partición en el conjunto en el cual estoy trabajando, y entonces me quedan separadas por la relación congruente a figuras congruentes entre sí. O sea, estas dos quedarían en una clase de equivalencia y estas tres quedarían en otra clase de equivalencia, y la intersección entre clases de equivalencia es vacía. No hay figuras que sean redondas y sus congruentes rectas, tengan componentes rectas, ¿sí? Entonces, todo eso que está dicho ahora de manera intuitiva o con palabras se puede formalizar, y a eso es a lo que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces vamos a los axiomas, que son tres los que estuvimos trabajando, el 7, el 8 y el 9. El 7 es el más larguito, tiene parte A y parte B, y es bien importante que trabajemos con estos axiomas entendiendo bien de qué se trata, ¿no? Lo primero que dice el axioma 7 es que nuestras transformaciones rígidas son funciones biyectivas del plano en sí mismo. O sea, está pasando esto. Cada punto A del plano tiene su correspondiente imagen por T, ¿sí? Para todo A del plano. Esto me está diciendo, dibujemos por un ratito a pi como si fueran dos planos separados. Si quieren pensarlo en el espacio, podrían llegar a pensarlo, pero en realidad es el mismo plano, que lo que está pasando es que se mueve completo. O sea, si acá tengo esto y esto, se puede venir acá a trasladar a que sus imágenes sean... Bueno, eso me salió... A ver, ahí está. Puede ser que su imagen venga a ser algo así, ¿sí? Pero eso hace que, o sea, es importante entender
que todo el plano se mueve para todos lados. Entonces, si volvemos a la figura anterior, yo para pasar de esta circunferencia a esta circunferencia usé la F. Si uso la misma F con esta, se me va a trasladar, a ver, voy a obtener, a ver, control B, algo así, por ejemplo. Algo así. O sea, la distancia que hay desde acá hasta acá se va a tener que poner desde acá hasta acá. ¿Sí? Bueno, igual no sé si es el mejor entorno para decir lo que te quiero decir ahora. Pero es importante que el dominio es todo el plano y la imagen es todo el plano. ¿De acuerdo? Eso es. Además, es importante ver que es una función biyectiva, o sea que existe la inversa. ¿Sí? Lo que no sé todavía, y me lo va a decir el axioma 8, es que existe la función inversa, lo está diciendo 7, pero 8 me dice que la inversa de una transformación rígida también es transformación rígida. ¿Sí? Vamos con el 7, porque es bien importante que lo que dice el 7 es en el A, que se conserva las propiedades de incidencia y de ordenación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una recta donde dibujé dos puntos y le aplico una transformación y fue a parar a la recta A' y cada uno de estos viene acá, lo que me está diciendo el 7A es que rectas van a rectas, porque puntos alineados van a puntos alineados. Y además, uno que esté entre otros dos va a ir a parar a algo que esté entre otros dos. Lo que no me dice todavía el A es que estas cosas dentro de las cosas que se conservan, se tiene que conservar la longitud. El A todavía no me dice eso. Fíjense que si yo acá dibujo este más grande, o sea, este segmento sensiblemente más grande que este, vamos a hacer más chiquito este, por ejemplo, ven acá estoy armando un segmento y acá se ve en la pantalla que es más chiquitito lo que hice por la imagen, pero estoy cumpliendo con el 7A, porque puntos que estaban alineados fueron a parar a puntos que estaban alineados, y los que están entre tienen su imagen entre. Cualquier punto que yo dibuje acá va a tener su imagen en este segmento, ¿sí? Lo que pasa que para hacer caber este segmento largo en este más chico, la transformación no puede ser rígida, porque se tienen que cambiar las relaciones de distancia entre unas cosas y la otra, ¿sí? Pero, ¿cómo hago para decir que se tienen que conservar esas relaciones de distancia entre unos y otros? No lo puedo decir con este 7A, sino que necesito el 7B, ¿sí? Entonces, hago énfasis en que el A lo que dice es que rectas se transforman en rectas y que se conserva la relación de estar entre, ¿sí? Si acá tenía A y B y acá fueron a parar A' y B', sé que está entre, tiene que ir a parar a un punto que esté entre. Bien, entonces, ¿cómo hago para decir que además de que se conserven las rectas y el estar entre, no se me deformen? Eso lo hago con la parte B del axioma 7, que dice: si tengo la casualidad de que mi segmento AB se transforma en A'B', que está contenido en AB,
¿sí? O al revés. Esto que dibujé acá me dice que sí, sería este caso, ¿no? A'B' está incluido en AB, que esto no puede ser. Si uno está incluido en el otro, entonces es porque son iguales. O sea, se da la cuestión de la inclusión, pero se da con igualdad. Eso significa que todos los puntos del A' son puntos de la B y todos los puntos de la B son del A'B', con lo cual no queda otra de que los dos segmentos sean el mismo segmento. Si todos los de acá tienen que estar acá y todos los de la A'B' tienen que estar en la B, entonces tengo que estirar el A'B', que fue el ejemplo que puse, para que me coincida A con A' y B con B'. Ojo que también podría haber pasado que yo mandara con otra transformación, los diera vuelta, por ejemplo, que el A vaya al punto B y que el B vaya al punto A. Esto también son segmentos que son congruentes, y también está pasando la igualdad de conjuntos, porque cuando mirábamos igualdad de conjuntos no nos estaba importando en qué orden venían los puntos que estamos mirando, ¿sí? Entonces, lo que importa es esto, que si el segmento AB se transforma en el A'B' y resulta que el A'B' está contenido o contiene a la B, a ver, voy a borrar mejor y lo voy a escribir de nuevo. Seguimos entonces con los segmentos. Si pasa que T de AB es A'B', pero además AB está contenido en A'B', o A'B' está contenido en AB, termina resultando que tengo el mismo conjunto. Esto me está diciendo que un segmento no se puede transformar en una parte de sí mismo, ni puede ser parte de su imagen, ¿sí? O sea, si un segmento se transforma en parte de sí mismo, es completamente él. Y si ese segmento se transforma en uno más grande, no puede ser tampoco, tiene que ser más chico, ¿sí? Y esto, fíjense que está muy pensado cómo está enunciado este axioma, porque en ningún punto estamos hablando de medida. O sea, apelamos a la idea intuitiva de más chico y más grande, simplemente porque eso nos da una mejor idea de lo que está pasando, y también estamos usando que uno de los segmentos queda adentro del otro, o en alguno de los dos casos, o el segmento o la imagen queda uno adentro del otro, y en ningún momento estamos diciendo este mide tanto, aquel mide tanto. No están entrando en juego ningún número, porque cuando medimos lo que hacemos es una referencia a una unidad y cuántas unidades mide ese segmento. Acá, sin usar ninguna cuestión numérica, estamos abordando la idea de que los segmentos por una transformación no se deforman. ¿Y qué otras cosas no se deforman por una transformación rígida? La parte de ángulos, ¿sí? Entonces, borro acá. La misma idea si tengo el ángulo A o B y se está transformando en el A'B', ¿sí? El A' o B', o sea, T del ángulo A o B es A' o B'. Importante
que están los dos ángulos con el mismo vértice, ¿sí? Que eso no hay nada que pensar en la primera parte. Pero acá estamos transformando el ángulo AOB en el A'O B'. ¿Y qué nos está pasando? El sector angular del A'O B', sector angular, lo pinto, quedó contenido en AOB, o al revés, ¿sí? Lo escribo más corto, no lo vuelvo a escribir. Entonces, tienen que ser acá me olvidé pintarlo, tienen que ser los ángulos iguales como conjuntos. Que quedó feo. A ver si puedo escribirlo todo más chiquito. AOB ángulo queda igual al A'O B'. Entonces, fíjense que la idea es que esta cuestión de la abertura, ¿sí? Que nos mide el ángulo, tampoco se puede ni cerrar ni abrir al transformarse por una transformación rígida. O sea que es la misma idea, que es rígido, que si yo busco la imagen de algo y justo cayó de esta manera, que son dos ángulos que comparten el vértice, tiene que ser que los ángulos son exactamente iguales. Ahora, no es tan fácil de entender cómo funciona este axioma, pero ahora vamos a hacer un par de teoremas donde lo usamos y se va a entender mejor. Bien. Este es son unas definiciones que es la imagen de una figura, porque en general las transformaciones están definidas para aplicar a puntos, ¿no? Pero nosotros lo que nos interesa es comparar figuras que se corresponden por una transformación. Entonces, cuando tenemos una figura que le podemos poner F en vez de A, la idea es que F se transforma en una figura F', ¿sí? ¿Qué le pasa a los puntos de F'? Son todos, o sea, si Q pertenece a F', es porque existe P en F, que cuando le apliqué T me dio Q. ¿Está bien? O sea, que los puntos de F' provienen de puntos de F. ¿Sí? Y hay veces que pasa que quedan puntos que van a sí mismos, y a eso los vamos a llamar puntos fijos. ¿Sí? Bien, por empezar son definiciones, además ya las vimos la vez pasada, y pasemos entonces a este teorema, que espero que se haya entendido la vez pasada, porque simplemente lo que dice es, bueno, sabíamos que rectas van a rectas, entonces una semirrecta se transforma en otra semirrecta, pero ¿qué pasa con la colita, con la semirrecta opuesta? Como toda la recta tiene que ir a parar a toda la recta, y además se conservan las cuestiones de orden, no le queda otra que el origen ir a parar al origen. O sea, no hay duda de cuál es T de O. El origen de la semirrecta tiene que ir al origen de la semirrecta, porque todos los puntos que le siguen a O van a tener que ir a puntos que le siguen a O'. Y todos los puntos que le preceden a O van a tener que ir a parar a puntos que le preceden a O', y eso es un poco lo que recoge este teorema. Si lo que nos dicen es que la semirrecta A se transformó en A' y el semiplano alfa se transforma en el semiplano alfa', podemos asegurar fácilmente
que si agarro un punto de acá, que está en el semiplano opuesto de alfa, su imagen va a ser un punto X', que esté en el semiplano opuesto de la imagen de alfa, que se llamó alfa'. Entonces, la idea es, rectas van a rectas, semiplanos van a semiplanos, semirrectas van a semirrectas, segmentos van a segmentos, pero además el opuesto de una semirrecta, que sabemos a dónde va al opuesto de la imagen acordada, y el opuesto de un semiplano del cual sabemos la imagen tiene como imagen el semiplano opuesto de la imagen. Es más trabalenguas que entenderlo, digamos, que no tiene mucho. Pasemos ahora entonces al axioma 8, que ya adelantamos un poquitito. Ay, me quedó como muy chiquito el cuadro. A ver si podemos levantar la letra. Y este es un axioma que resulta muy útil porque nos ahorra un montón de trabajo. La composición de transformaciones rígidas y la inversa de una transformación rígida son transformaciones rígidas, ¿sí? O sea, como t era biyectiva, t a la menos 1 es una función que va de pi en pi. Pero recién el axioma 8 me asegura que t a la menos 1 me cumple con la parte 7a y 7b también, digamos, que es transformación rígida. Y lo mismo con la composición, que es lo que les quise decir en la diapo de las formitas, de las figuritas, ¿sí? Si yo pasaba de una de las flechitas a otra de las flechitas y después lo giraba, bueno, no me quedaban nada congruentes. Puedo pasar, si paso de esta a esta y después de esta a esta, puedo pasar con una sola transformación en un solo paso de la primera a la tercera, ¿sí? Entonces lo que vemos es, como consecuencias de este axioma 8, que el conjunto de todas las transformaciones rígidas en el plano es grupo, con la composición de funciones. Esto es porque la composición de funciones es cerrada para transformaciones rígidas. Eso es lo que nos está diciendo la parte de composición de transformaciones rígidas, que es transformación rígida. Es asociativa porque la composición de funciones es asociativa. Tiene elemento neutro porque la identidad podemos ver por el axioma 7a que es transformación rígida porque es biyectiva y deja todo como tiene que ser. 7a y 7b se cumplen, pero además podemos pensar a la identidad como la composición de dos transformaciones rígidas, que es una la inversa de la otra. Entonces puedo ver que la identidad pensada como composición de transformaciones rígidas es también transformación rígida, ¿sí? Entonces acá tenemos todas las propiedades porque la composición es cerrada, es asociativa, tiene elemento neutro que es la identidad, asegurada por el axioma 8, y cada elemento t tiene inverso que también es transformación rígida, asegurado por el axioma 8, ¿sí? Entonces esto nos va a venir bien porque en algunos puntos que nuestro conjunto de transformaciones rígidas tenga la estructura de grupo, nos va a servir para sacar conclusiones y armar cosas, ¿sí? O sea que, bueno, ya vamos a ver en varios lugares donde lo vamos a terminar usando, la posibilidad de que sea grupo. Y bueno, queda el último axioma que me va a permitir definir a todas las transformaciones rígidas, porque lo que me dice esto es que si yo miro qué pasa con una semirrecta y un semiplano, que lo voy a anotar así, esto va a ser par semirrecta semiplano,
Y cuando anoto el par semirrecta semiplano, hay una cosa muy importante que no se tiene, que tiene que ser así, que este semiplano no anda suelto por ahí, es el que tiene borde A. O sea que en el dibujito que está hecho acá, alfa es, cuando yo pongo un par semirrecta semiplano, el semiplano tiene borde A. ¿Ok? Entonces, y no estoy dando una recta, sino que estoy dando una semirrecta. ¿Por qué es importante que es semirrecta y no recta? Por la cuestión de que una semirrecta está orientada. En cambio, una recta hay dos posibilidades para orientarlo. Entonces, lo que dice el axioma es que necesito tener una semirrecta y el semiplano de la izquierda o el semiplano de la derecha de mi semirrecta A. Y entonces fíjense que dije o el de la izquierda o el de la derecha. ¿Por qué? ¿Cómo se mira eso? La idea es que yo me paro acá, ¿sí?, como persona en el origen de la semirrecta y mis ojitos miran hacia el mismo lado que está la semirrecta. Entonces ahí tengo izquierda y tengo derecha. En este dibujo, entonces, yo dibujé la semirrecta A y el semiplano que está a la derecha, ¿sí? Y la imagen es el par A', alfa', y resultó justo en este dibujito que también el semiplano alfa', perdón, estoy diciendo derecha y dibujé izquierda todas las veces. Entonces, acá yo elegí el semiplano de la izquierda en la dirección en que miro A, y la imagen tiene también a la izquierda el semiplano alfa', ¿sí? Eso me define una transformación rígida. ¿Y por qué es importante este axioma? Por un lado, es un axioma que me resume cómo funciona la transformación rígida a simplemente mirar cómo actúa sobre un par semirrecta semiplano. Acá es interesante pensar en la posibilidad de usar un papel de calcar. Si yo quiero dibujar acá un triángulo equilátero, por ejemplo, ¿sí?, y sé que esta semirrecta se transforma en esta. Salió feísimo, que se transforma en esta. Y sé que este semiplano se transforma en este. Yo, si hago un recorte acá, que lo podríamos hacer por ahí con la tijerita y me traigo todo ese recorte y lo acomodo de manera que ese recorte me quede por acá, ¿sí? Fíjense que al acomodar esta semirrecta, esto es un papel de calcar, ¿sí? Entonces, al acomodar el papel de calcar de manera que esta semirrecta se superponga con esta y este semiplano se superponga con este, eso me arrastra al triangulito que me va a quedar, que tiene que cumplir con no deformarse. Entonces, a ver, ¿cómo? No. Me va a quedar algo por acá, ¿sí? O sea, la idea es que recorto esto, me lo traigo con el papel de calcar y todas las cosas que anden en el semiplano alfa se van a terminar convirtiendo en puntos que están en el semiplano alfa'. Entonces, con solamente el papel de calcar y superponer la semirrecta A en A' y el semiplano alfa en alfa', todo lo que esté dibujado sobre ese papel de calcar va a venir arrastrado y lo voy a poder copiar
en el segundo plano, que es la imagen, que en realidad es el mismo plano que ya tenía. ¿Está bien? Pero de alguna manera he pensado que son dos. Ahora fíjense que eso me muestra que me alcanza con saber cómo trabaja T en un par semirecta semiplano, porque todos los demás puntos los voy a conseguir su imagen por ese arrastre de cómo acomodar la imagen de A en A' y la imagen de alfa en alfa'. Esta cuestión del papel de calcar también sirve para mostrar que si yo, en vez de haber elegido el semiplano de acá arriba como alfa', hubiera elegido el semiplano de abajo como alfa', el papel de calcar lo hubiera tenido que dar vuelta. Entonces acá hay una cuestión que tiene que ver con la orientación y que es algo bastante frecuente en el uso cotidiano de los lugares, ¿no? A mí, cuando yo era chica y me dijeron que para que los autos no choquen siempre tenían que circular por la derecha, decía, ¿cómo puede ser? Si todos van para el mismo lado, ¿cómo puede ser que no choquen los que van para un lado con los que van para el otro? Y eso tiene que ver con la orientación. Cuando uno va en el auto para allá, la derecha la tiene de este lado. Cuando uno va con el auto para el otro lado, la derecha la tiene para este lado. Entonces, al haber un cambio de orientación en la misma ruta, no hay ningún cambio de orientación, simplemente hay un giro de 180 grados, pero como se conserva la orientación, uno para viajar en el auto se elige siempre viajar por la derecha, pero hay países en los cuales se eligió la otra convención, que son los ingleses, Inglaterra y algunas de las colonias que dejó, como Australia y algún otro lado más, y también sé que en Japón también se maneja por la izquierda. Entonces, estas cuestiones de orientación son un poco arbitrarias, porque habiendo dos, se puede elegir una de las posibilidades. Entonces, obviamente que cuando uno maneja con un auto, se conserva la orientación porque uno tiene que usar el mismo auto para ir de un lado que del otro. En cambio, las zapatillas que uno se pone para los pies tienen distinta orientación. La de la izquierda no se puede poner en la derecha y la de la derecha no se puede poner en la izquierda. Y hay cosas en los autos que también tienen distinta orientación. O sea, cuando uno va a cambiar un faro, tiene que decir el faro del lado del conductor o el faro del lado del acompañante, porque no es que se pueda poner el mismo faro, porque son simétricos, no son iguales. ¿Está bien? Entonces son copia uno del otro, pero con espejo. Y eso hace que necesitemos pensar que tenemos que hablar un poco de orientación para poder continuar con entender bien lo que queremos hacer, ¿sí? Bien, pero antes de eso había una definición que me interesaba también trabajar un poquitito por esta cuestión ahora de que ya tenemos definidos los 3 axiomas de congruencia, y antes de pasar a orientación, que es un poquito más complicado, damos esta definición, que es que cuando una figura se convierte en otra por una transformación rígida, la puedo anotar de esta manera, con las 3 rayitas, F congruente con G. ¿Por qué esta notación? Porque estamos dentro de la teoría de conjuntos, y para que dos conjuntos sean iguales, los elementos de un conjunto son también elementos del otro conjunto. Y acá los elementos de dos figuras que sean congruentes no necesariamente
A veces sí, como pasaba con el axioma 7b, pero a veces no. Hay una correspondencia entre puntos de una figura con puntos de la otra figura, ¿sí? Fíjense en esta letra F y esta letra F. Para pasar de una a la otra hay una traslación, ¿sí? Que todavía no vimos la teoría de la traslación, pero uno ve que lo que necesita es transformar esta F mediante un vector en esta F, ¿sí? Entonces, cuando dos figuras son congruentes, existe una transformación rígida entre ellas y viceversa. Cuando hay una transformación rígida entre una y la otra, las figuras se llaman congruentes. Entonces el 7b lo podemos anotar en vez de diciendo acá t de AB igual a A'B', esto es lo mismo que esto. Es más cómodo decir A'B' congruente con AB. Y esta notación a veces la usamos con un aporte extra de información que esta notación, porque vamos a tratar de mantener que si lo escribí así, que T de AB es A'B', la imagen de A es A' y la imagen de B es B'. ¿Está bien? Que eso no nos lo dice esta notación. O sea, el segmento A'B' congruente con el segmento AB puede significar que A vaya a A' y que B a B', o al revés, que A' vaya a B y B' vaya a A. Bien, eso igual son todas cosas que se van a quedar más claras a lo largo de las... Sí me interesaba, que me quedó colgado el otro día, de contarles esto. Alguito estudiaron de relaciones de equivalencia en matemática general, ¿no? Podemos, interrumpo acá y vamos al chat, o si quieren contarme cuáles son las propiedades de una relación de equivalencia. Bien. Y otra cosa importante de las relaciones de equivalencia es que se dan de un conjunto en sí mismo, que eso es lo que nos está pasando con las transformaciones rígidas. Van de pi en pi, ¿sí? Entonces, ¿por qué una función, por qué la relación de equivalencia es reflexiva? Si yo tengo una figura, ¿es cierto que F es congruente a F? ¿Hay alguna transformación rígida que me transforme F en F? La identidad, ¿no? Entonces, fíjense que me está diciendo la identidad de F me lleva F a F. Entonces, la respuesta a la pregunta que hice es sí, porque hay una transformación rígida, que es la identidad, que me lleva de F a F. Eso me muestra entonces que la relación de equivalencia es de congruencia, ¿sí? O sea, la congruencia es cumple con la propiedad reflexiva. ¿De acuerdo? Ahora, si F es congruente a G, la pregunta es, ¿G es congruente a F? O sea, la simetría. ¿Cómo podemos demostrarlo? Que la relación de congruencia es de equivalencia, es simétrica en realidad. Bien, y eso es por el axioma 8. O sea, escribamos un poquito más.
¿Qué significa que F es congruente a G? Que tenemos una T, o sea, lo que sabemos, que es que T de F es G. Eso sabemos. Y el axioma 8 existe la inversa de T, que no sé acá si lo puedo escribir. La inversa de T. Entonces, T va a quedar ahí abajito porque no hay forma de escribirlo. T a la menos 1 de G va a ser F. Y eso muestra que G es congruente con F. ¿Se animan a hacer la transitividad ustedes? Si quieren lo podemos hacer en la pizarra. Vuelvo a compartir la pantalla. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis? Estaríamos diciendo que F es congruente a G y que G es congruente a H. Bien, pero ¿cómo se demuestra? O sea, esto es lo que queremos demostrar. F congruente con H. ¿Cómo hacemos para justificar esa implica que estamos poniendo ahí? Usamos la definición, ¿sí? Que es, o sea, la idea es traducir esto a que T de F es G y traducir esto a que R de S, a ver qué letra puedo usar, sí, R de G es H. Entonces, si yo hago T compuesta con R de F, esto me va a llevar primero a G, esta parte, y a H esta. Pero esta composición es transformación rígida, entonces lo que me justifica que F es congruente con H es que existe la composición de T compuesta con R para pasar de F a H. Bien. Y entonces hemos demostrado que la relación de equivalencia es reflexiva, simétrica y transitiva. Vamos a resumirlo acá. La congruencia entre figuras es reflexiva, simétrica y transitiva. En realidad, yo dije antes que el dominio de esta era pi y no es así, es el conjunto F de todas las figuras del plano. Entonces, la relación hace uso de las transformaciones rígidas entre una figura y la otra. Pero la partición se me produce en el conjunto F de las figuras del plano. O sea, si una relación es reflexiva, simétrica y transitiva, como consecuencia se me agrupan, se me juntan en clases las figuras que sean congruentes entre sí. Entonces, todos los triángulos equiláteros del lado 1 van a estar en la misma clase de equivalencia y todos los pentágonos regulares del lado 5 van a estar en la misma clase de equivalencia, pero un pentágono del lado 1 con un pentágono del lado 2 no van a estar en la misma clase de equivalencia, pues no son figuras congruentes, ¿sí? Entonces,
la relación de congruencia me provoca una partición en el conjunto F de las figuras del plano. Este conjunto F es de una complejidad impresionante, ¿no? O sea, es mucho más grosso que pi nada más, que el conjunto de los puntos. Entonces, la demostración de que una relación de equivalencia produce una partición en el conjunto y recíprocamente una partición en un conjunto provoca una relación de equivalencia, se puede definir una relación de equivalencia a partir de una partición dada en el conjunto. Ese es un teorema que van a estudiar con mayor cuidado en álgebra 2. Todavía no lo han visto. Vamos entonces a mirar, después de haber visto esto de congruencia, las cuestiones que tienen que ver con orientación. ¿Sí? Vemos que, por ejemplo, nuestras manos tienen distinta orientación, ¿no? Cuando las ponemos mirándolas para la palma, ¿no? O sea, acá está el... no sé. Por ejemplo, entonces nos damos cuenta de que son iguales, pero no se conserva la orientación. Y eso entonces tenemos que... es lo que se trabaja mucho con el axioma 9, ¿sí? Acá sí, las manos están en el espacio, pero vamos a dibujar, a pensar en este... Esto lo voy a borrar porque no me salió tan... Bueno, ustedes piensan que estas dos manos son congruentes. La idea es, por ejemplo, que si yo dibujo esta semirrecta acá en el borde, ¿sí? Esa semirrecta se va a transformar en la que está al ladito del dedo meñique, ¿sí? O sea, meñique va meñique, anular va anular, mayor va mayor, índice va índice, pulgar va pulgar, ¿sí? Entonces lo que está pasando es que este plano se está transformando en este plano. Y lo que estamos viendo es que si hacemos lo que yo les digo antes, de que me paro acá arriba, miro hacia allá, este me quedó a la izquierda, o sea que el par A alfa me queda con alfa a la izquierda de A. Esa va a ser la orientación positiva. O sea, ese par le vamos a asignar signo positivo. Y en cambio, este par A', alfa prima, pasa que alfa prima hago lo mismo, miro para allá, pero ahora alfa prima me quedó a la derecha. Entonces este tiene orientación negativa. ¿Eso afecta en algo a lo que hice en la definición de transformación rígida? Para nada. O sea, lo único que está pasando es que estas dos figuras son congruentes, pero no están igualmente orientadas. Si uno lo piensa en 3 dimensiones, es como que uno puso un espejo en el medio que refleja una parte en la otra, y uno dice que el espejo funciona al revés, ¿no? Y es al revés, es en el sentido de que se cambia la orientación. Entonces, fíjense que lo que les decía recién de la circulación de los autos, en regiones donde se circula por la izquierda, los autos tienen el volante a la derecha. Nosotros tenemos el volante a la izquierda cuando uno va hacia adelante, y los autos en lugares donde
Ah, se le fue el internet a Nahuel. Bueno, le contestás, Marce, que queda grabada la clase. Eh, bien, entonces lo que vemos es justamente eso, que los cambios de orientación me influyen en la vida diaria, pero no influyen en que sea una función. Lo que sí, que la transformación rígida sea diferente de otra que sí preserva la orientación. Esto, resumido eh, resumido en lo cotidiano, digamos, es esta cuestión de que no me puedo poner la zapatilla del lado de la zapatilla izquierda del lado derecho o viceversa, ¿sí? Y que en realidad no la arreglo la zapatilla si la pongo en un espejo y me quiero poner la imagen porque se me perdió una de las dos y me la quiero poner en el otro pie. No hay forma de ponérsela en el otro pie. O sea, esto es una cuestión totalmente ideal y simplemente de trabajo teórico sobre las cosas. Pero lo que me muestra el axioma 9 es que fijada la semirrecta, si yo digo esta semirrecta va a parar a esta, ¿sí? Una vez que yo elegí este semiplano como acompañante del par a alfa, y acá digo la t, voy a tener dos t's diferentes si yo elijo a' alfa prima o a' no alfa prima. ¿Sí? O sea, es una transformación rígida si yo elijo este como imagen y otra transformación rígida si yo elijo este como imagen, a pesar de que la imagen de A sea la misma. Entonces, si miramos el par A alfa de acuerdo a la convención, que ¿cuál es la convención? La de las agujas del reloj, ¿sí? Como el reloj se recorre para este lado, ese se conoce como negativo. Cuando recorro contrario a las agujas del reloj, ese se conoce como positivo. ¿Por qué entonces este par es positivo? Porque yo, para pasarme de la semirrecta a ver el semiplano, tuve que ir en el sentido contrario a las agujas del reloj. Ese es entonces el sentido positivo. Entonces, ustedes me van a decir acá el par, si alfa prima es el rojito de este lado, ¿ese par es positivo o es negativo? El A' alfa prima, donde alfa prima es este que está de este lado. Bien, había que de última adivinar, ¿no? Pero la idea es entonces que me paré acá y miro para este lado, entonces voy contrario a las agujas del reloj. En cambio, el par A' no alfa prima va a ser negativo. Ojo que acá yo justo hice coincidir con que el no alfa prima me diera el negativo, pero a veces puede pasar que llamé, o sea, si a mí se me hubiera ocurrido llamar alfa prima el de este lado, estos signos cambian, ¿sí? Entonces es de acuerdo a cómo uno ponga los nombres. Pero lo que sí es cierto es que la T, que queda completamente determinada por, a partir de un par, decir su imagen semirrecta semiplano, me hace entonces que si yo queda determinada la semirrecta, tenga una primera transformación para el par A' alfa prima y una transformación distinta para el par alfa prima no alfa prima. Si uno usa el papel de calcar, lo que ve es que para T1 solamente se corren las cosas
En cambio, para T2 hay que dar vuelta al papel. Y eso, entonces, cuando pasa que la transformación manda un par positivo en un par positivo, decimos que preserva orientación. O sea, acá T1 preserva orientación. En cambio, T2 cambia la orientación. Porque me pasa de un par positivo a un par negativo. E intuitivamente lo que está pasando también es que si yo quiero trasladar esto de acá a acá, por ejemplo, si estuviera trabajando con el GeoGebra, simplemente tengo que correrlo, ¿sí? Y hacer coincidir esta semirrecta con esta semirrecta, usando la geometría dinámica, ¿sí? Pero si quiero pasarme de este par al que está de este lado, ahí tengo que dar vuelta al papel o pensar en hacer una imagen especular para poder pasarme a ese lado. Entonces, esto tiene que ver con que siempre hay dos sentidos posibles y elegido uno, por convención se elige positivo el que va contrario a las agujas del reloj y negativo el otro. ¿Cuál es la razón de haber hecho eso? Yo estoy casi segura que tiene que ver con los ejes cartesianos, ¿sí? Porque en los ejes cartesianos uno ubica los puntos de esta manera. Entonces, cuando uno quiere recorrer, por ejemplo, la circunferencia trigonométrica, la recorre para este lado, para pasar de 0 grados a 360 grados, se recorre para este lado, ¿sí? Porque el primer cuadrante es el que va de positivo a positivo. Yo creo que ese es el origen de la convención de que, contrario a las agujas del reloj, es sentido positivo. Pero es convención, ¿sí? De hecho, con lo de los autos vemos que se utiliza distintas convenciones en lugares distintos del mundo, porque a los ingleses se les ocurrió recorrer por la izquierda y poner el volante a la derecha, y a los americanos se les ocurrió recorrer por la derecha y poner el volante a la izquierda. Y entonces termina siendo que es lo que resulta más complicado de todo. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de conducir en algún lado que tuviera la otra convención. Lo más complicado es conducir con un auto con el volante a la derecha por el sendero izquierdo, no, por el volante a la izquierda por el sendero izquierdo, digamos. Eso es terriblemente confuso. Si uno tiene el auto ya preparado para lo que tiene que ser, es un poco menos complicado. O por ahí, no sé si alguno ha tenido oportunidad de manejar algún camión muy viejo, tipo los guerreros que se usaban antes o algo, de esos tienen el volante del otro lado. Había algunos jeeps también muy viejos que tenían el volante del otro lado. Bueno, todo esto tiene que ver con las cuestiones intuitivas, pero tenemos que trabajar un poco con qué es lo que estamos en el fondo orientando. Fíjense que cuando uno está en la recta y tiene dos puntos, no sé si A está antes que B o B está antes que A, hasta que digo, miro de acá para allá, ¿sí? Por eso el axioma 4 dice, una vez fijado uno de ellos, ya no queda duda acá de que A precede a B, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando uno quiere orientar un haz de semirrectas? Si yo digo A está antes que A',
perdón, no pasé la... ¿Puedo decir que A está antes que A' en este sentido? ¿Estamos seguros de que A, vamos a usar el mismo chirimbolito? Si tenemos este A de semirrectas, ¿estamos seguros de que elegí el sentido positivo? ¿De que A está antes que A'? Fíjense que estamos en una situación distinta que la de la recta. En la recta, una vez que dijimos para dónde miramos, sabemos quién está antes que quién. En cambio acá, sabemos para dónde miramos, pero no podemos contestar esto, porque si empiezo desde esta y recorro para allá, es cierto que A está antes de A', pero si empiezo desde acá, resulta que A' está antes que A. Y eso es lo que pasa cuando uno está en una circunferencia, ¿sí? Que se pierde el comienzo de la cosa. Entonces, para poder ordenar un haz de semirrectas, además de decir hacia dónde la quiero recorrer, me pasa algo que es distinto que en la recta, y es que tengo que indicar dónde empiezo a mirar, ¿sí? Entonces lo que se hace es eliminar en el haz una de las semirrectas. Entonces, ¿cómo se ordena un haz de semirrectas? Tengo que eliminar una y ordeno el resto usando lo que sé de la recta. Bien, pasemos a otra diapo y vuelvo a dibujar. Todavía me queda un haz, pero acá ya voy a dibujar punteadita una semirrecta, que es la que saco, ¿sí? Entonces acá tengo mi haz de semirrectas, que en general, si se acuerdan, el haz lo escribimos así. Creo que habíamos dicho haz de rectas, acá lo que nos interesa es haz de semirrectas, o sea que es parecida a la definición que dimos en el libro, simplemente que son todas las semirrectas que nacen en el punto O. Acá ya eliminé la recta A para poder orientar el haz puedo orientar todo menos la semirrecta A. Entonces, ¿qué es lo que voy a orientar? Este haz. La realidad es que tengo... Y esta recta que saqué, por ahora es esa. Pero después vamos a ver que podría ser cualquiera que me sirve, pero bueno, también me cambia un poco el orden. Ahora, la idea es que yo lo que sé ordenar es la recta. Le voy a poner M para... Una recta sabiendo que va para allá. ¿Está bien? Entonces, si yo esta la continúo así, corta a muchas semirrectas que están en el haz, ¿sí? Pero no a todas, porque a partir de la que sea paralela a ella por acá, ya las que están en el semiplano de arriba de M' no las corto, porque están allá arriba, ¿sí? Pero a estas que cortó, yo podría decir, si recorro para allá, podría decir que esta está antes que esta sin ningún problema. ¿Se ve? O sea, si a esta le pongo B y a esta le pongo C, como el punto B
precede al punto C en la recta M, entonces digo, como B precede a C, entonces digo que la semirrecta B precede a la semirrecta C. ¿De acuerdo? Pero una sola recta no me soluciona el problema. Pero fíjense si hago este truco. Voy a borrar todo lo que dibujé último, resulta más fácil. Ahí está. Ya. Lo que voy a hacer es este truco, que es dibujar acá un triángulo donde O me quede como punto interior. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que, perdón, me equivoqué con el triángulo que dibujé, tiene que tener un vértice sobre la recta que es, sobre la semirrecta que saqué. ¿Sí? Entonces, dibujo mi triángulo y lo que pido es que O sea interior. ¿Sí? Entonces, este punto que está justo sobre la semirrecta que saqué es el que voy a aprovechar para orientar a todas las demás. Entonces, cualquiera que esté de... Ahora sí, todas las semirrectas que quedan cortan algún lado del triángulo. Entonces, si dos semirrectas están en el mismo, y cada uno de estos lados del triángulo lo puedo orientar. O sea, si voy para este lado, este lado me queda orientado hacia allá, este lado me queda orientado hacia allá, y este lado me queda orientado hacia allá. Entonces, si dos semirrectas están en el mismo lado, voy a usar sus intersecciones con el segmento S para aprovechar el orden del lado y decir cuál está antes que cuál. Y si tengo que comparar una semirrecta que está acá con una semirrecta que está acá, lo que hago es ver que todos los de este lado preceden a todas las de este lado, que preceden a todas las de este lado. Entonces, lo que miro es que esta está corta en el lado 1 y esta corta en el lado 3. Entonces, esta de acá está antes que la otra. ¿Qué significa esto? Entonces, que lo que usé fue el orden dado por el axioma 4, que es el de la recta, pero a trozos en el triángulo. Y de esa manera orienté uno y el otro. Otra cuestión que tiene que ver con esto es, si yo tenía... qué lástima que no copié antes de rayar tanto. Pero pensemos en que teníamos el mismo haz que antes, que lo voy a hacer más rápido así. Y en vez de... Antes había sacado esta, y ahora quiero sacar esta. O sea, la idea es, ¿qué pasa? ¿Podría comparar las orientaciones de estos dos? Haces que en realidad vienen a ser distintos, porque ¿qué es lo que viene a ser distinto? Que en el orden ¿sí? En el orden esta semirrecta sigue a esta, ¿no? Acá le voy a poner, en este orden, C precede a D. En cambio, en este orden, siguiendo las dos para el mismo lado, en el sentido positivo, me pasa al revés. Entonces,
para poder definir las cosas de manera unívoca, tengo que poder comparar que estos órdenes son equivalentes o no, porque fíjense, si yo mantuviera que C precede a D en este orden, tengo que cambiar, para que pase esto en el as, a ver, está difícil de decirlo, para que pase esto en este mismo as, yo tendría que cambiar esto, para dónde estoy mirando el as, ¿está bien? Para que se mantenga entre C y D la relación de que C es menor que D, en este segundo as tengo que recorrer para el otro lado. Entonces, en esta orientación, en este as orientado y este segundo as orientado, tienen distinta orientación, justamente porque los tengo que recorrer en manera distinta para ver que se preserve el orden. Y si quisiera que tuvieran la misma orientación, alguna de las dos cosas tengo que cambiar. Si este y este los quiero orientar de la misma manera, entonces me va a pasar esto con esto. Y si los tengo orientados de distinta manera, me va a seguir siendo que C precede a D, pero ya tengo que cambiar de lugar la orientación. Entonces, esto de la orientación es una porquería, lo admito completamente, pero es bastante fácil de entender, más que lo que nosotros necesitamos poder saber en esta materia es si dado una T transformación rígida, preserva o no preserva orientación. Y eso lo vamos a mirar estudiando cómo actúa T sobre un par semirrecta semiplano de salida y un par semirrecta semiplano de llegada. Si este par es positivo y llega a otro par que es positivo, vamos a decir que T preserva la orientación. En cambio, si de un par positivo vamos a un par negativo, vamos a decir que T cambia la orientación. Y si bien no es fácil comparar si dos haces están orientados de la misma manera, sí es bastante fácil entender si una transformación rígida cambia o no la orientación del espacio. ¿Sí? De hecho, si agarran algún libro un poco más viejo, como el Puig-Adam, por ejemplo, que lo tenían en el Drive la Pedco se lo pueden bajar para mirarlo, que es un libro que lo que tiene, que es la base del libro que estamos trabajando nosotros, pero usa la otra notación de puntos con mayúsculas, rectas con minúsculas. Usa algunas cuestiones un poquito más viejas que las que se usan ahora, pero en general es la base de lo que estamos haciendo ahora. Y pasa mucho tiempo tratando de mirar cómo es esta cuestión de la orientación. Y como es una cuestión bastante confusa y bueno, también tienen en el cuadernillo toda una parte bastante importante con esto que les conté de cómo ordenar unas de rectas, ¿sí? Y también de cómo comparar las orientaciones de dos haces diferentes o del mismo haz puesto en distintos lugares. Y estas cosas que hacen a la orientación son un poquito confusas, más si uno no fue a jardín de infantes y no está bien lateralizado, que sepa bien dónde queda la izquierda y la derecha y ese tipo de cosas. Pero ya me acuerdo que iba a decir del Puig-Adam, porque se me había perdido la idea. Lo que cataloga es a las transformaciones que preservan orientación, las llama movimientos, porque en realidad para efectuar ya sea una traslación o una rotación, uno no tiene que salirse del plano con el papel de calcar, simplemente corre del lugar el papel de calcar. En cambio, cuando uno hace un movimiento que cambia la orientación, como hay que dar vuelta al papel, lo que está pasando es que necesito salir a la tercera dimensión para dar vuelta a ese papel.
Entonces, como no es un movimiento efectuable sin salirse del plano, a las transformaciones que no preservan orientación le dice pseudomovimientos, el Puigdadón. Y eso, si utilizan o si buscan en alguna revista papers donde trabajen con transformaciones rígidas o otros libros que trabajen con transformaciones rígidas, puede que mantengan la convención de llamar movimiento a las transformaciones que preservan orientación y pseudomovimiento a las transformaciones que no preservan orientación. Bien, con eso acaba la clase de hoy.